Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Poli Salazar y voy a dar a conocer este tema que es muy importante, que es estructura de datos y que corresponde a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pública del Alto. Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. También mencionar que esta asignatura se la va a pasar de manera presencial. Bien, esta asignatura tiene como objetivo general proporcionar al estudiante los fundamentos de las estructuras de datos, con el fin que el estudiante desarrolle software más eficiente, donde aplicará diferentes tipos de estructuras de datos lineales y no lineales, ¿no? Y con esto va a poder manipular de forma adecuada los datos en memoria y dar soluciones a problemas reales en nuestro entorno. Bien, para poder manejar y manipular los datos, vamos a tener que utilizar algunas herramientas. En primer lugar, la primera herramienta que vamos a manejar es una interfaz que me permita trabajar con un lenguaje de programación. En este caso nosotros vamos a manejar el lenguaje de programación Python, ¿no? Python es un lenguaje de alto nivel que me permite programar de manera natural. Este lenguaje se acerca un poco más a lo que es el lenguaje natural y las instrucciones que vamos a utilizar son intuitivas, son básicas y me permite reducir código. Bien, en primer lugar estamos definiendo el lenguaje de programación. En segundo lugar, vamos a escoger el IDE, el interfaz de desarrollo, que en algún momento tenemos que descargar un programa y en otro momento vamos a tener que trabajar de manera online. Eso va a depender mucho de nosotros, ¿no? En primer lugar, nuestra herramienta que vamos a necesitar descargar es la herramienta Tony, que directamente trabaja con este lenguaje de programación, ya que de manera nativa utiliza este lenguaje, ¿no? Acá también tenemos la segunda herramienta que viene a ser Visual Studio Code, donde inicialmente esta herramienta me permite trabajar con diferentes tipos de lenguaje de programación y diferentes entornos de programación. Para esto, nosotros para trabajar con Python tenemos que descargar extensiones y complementos que me ayuden a trabajar con el lenguaje de programación Python. Bien, estas dos primeras herramientas la trabajamos de manera que tiene que estar instalado en nuestros equipos, y esta otra herramienta que es Python Colab es una herramienta en línea y es una extensión de ayuda de programación de Google. ¿Eso qué quiere decir? Para acceder a esta herramienta yo tengo que acceder al recurso de Google mínimamente a través de una cuenta de Gmail, de YouTube u otra asociada a Google. Bien, entonces en ese sentido vamos a poder trabajar mediante la computadora, ¿no? Pero tenemos otra opción si es que vamos a manejar una tablet, un iPad, un smartphone, de manera que podamos movilizarnos y trabajar en un entorno de momentos de ocio o de libre tiempo que tengamos para poder encontrar y ver algún problema en el momento y en la etapa de desarrollo de un programa. Esta herramienta es Python 3, es una herramienta instalable en el smartphone, podemos encontrarlo en Android, podemos encontrarlo en iPhone, para poderlo descargar, ¿no? Bien en nuestra tienda o en el Play Store. Bien, estas herramientas mínimas en las cuales nosotros nos vamos a basar para poder trabajar y realizar programas para manipular y ver todo lo referido a estructura de datos. También mencionar que esta asignatura se la va a pasar de manera presencial. Bien, esta asignatura tiene como objetivo general proporcionar al estudiante
los fundamentos de las estructuras de datos, con el fin que el estudiante desarrolle software más eficiente, donde aplicará diferentes tipos de estructuras de datos lineales y no lineales, ¿no? Y con esto va a poder manipular de forma adecuada los datos en memoria y dar soluciones a problemas reales en nuestro entorno. Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. Bien, nosotros tenemos un contenido básico en el cual nosotros vamos a ir a trabajar. Dentro de este contenido tenemos en nuestra primera unidad fundamentos de estructura de datos, donde inicialmente vamos a definir las estructuras, algunas definiciones, algún tipo de datos lineales o no lineales, estáticas, dinámicas para el tratamiento de la misma. Bien, en nuestra segunda unidad vamos a utilizar vectores, donde vamos a ver la forma de representar a una cierta colección de información, los tipos de datos que pueden almacenar y trabajar, y podemos ver que en esta parte ya el tratamiento lo vamos a hacer mediante un índice donde yo voy a poder acceder a cierta información. Bien, en nuestra tercera unidad tenemos a lo que viene a ser pilas, donde básicamente vamos a poder almacenar cierta información, donde el tratamiento que vamos a realizar es la estructura LIFO. ¿Eso qué quiere decir? El último en entrar es el primero en salir en relación al tratamiento de la información. Ahora, en la cuarta unidad vamos a tener lo relacionado a colas para poder realizar el tratamiento de la información. Bueno, cuando hablamos de cola, el tratamiento de información, vamos a asemejarlo como una cola en el banco. Cuando nosotros entramos en una cola, en primer lugar, nosotros tenemos que ser atendidos. Entonces, ahí viene el tratamiento de la información, cómo yo puedo manipular los datos y poder trabajar con ellos, ¿no? El orden, las secuencias, el tratamiento mediante un cierto tipo de abstracción de datos para poder continuarlo, ¿no? Como quinta unidad también vamos a poder ver que es listas, igual es otro tipo de tratamiento de información que ya pasa a tipos de listas simples, dobles, circulares, que la referencia ya no va a ser un posicionamiento en memoria, sino ya no va a ser continuo, sino va a ser en cualquier espacio de memoria que tengamos en la computadora. En la unidad 6 vamos a llevar recursividad, vamos a ver algunos programas que nos permiten resolver a partir de ellos mismos. En la unidad 7 vamos a poder ver alguna creación de árboles, recorridos binarios. Vamos a ver que la información lo podemos trabajar en un tipo raíz árbol invertido, donde vamos a tener dos opciones, ¿no? 0 o 1. Y nuestra última unidad, que viene a ser grafos, bueno, es ya la recolección y representación de los demás capítulos anteriores. ¿Eso qué quiere decir? En un grafo, si yo voy a poder encontrar un camino máximo o mínimo, voy a poder tener un grafo de árboles, un grafo de pilas, un grafo de listas, un grafo de vectores, entre otros, ¿no? El orden, las secuencias, el tratamiento mediante un cierto tipo de abstracción de datos para poder continuarlo, ¿no? Como quinta unidad también vamos a poder ver que es listas, igual es otro tipo de tratamiento de información que ya pasa a tipos de listas simples, dobles, circulares, que la referencia ya no va a ser un posicionamiento en memoria, sino ya no va a ser continuo, sino va a ser en cualquier espacio de memoria que tengamos en la computadora. La unidad 6 vamos a llevar recursividad, vamos a ver algunos programas que nos permiten resolver a partir de ellos mismos.
Bien, en nuestra tercera unidad tenemos a lo que viene a ser pilas, donde básicamente vamos a poder almacenar cierta información, donde el tratamiento que vamos a realizar es la estructura LIFO. ¿Eso qué quiere decir? El último en entrar es el primero en salir en relación al tratamiento de la información. Ahora, en la cuarta unidad vamos a tener lo relacionado a colas para poder realizar el tratamiento de la información. Bueno, cuando hablamos de cola, el tratamiento de información, vamos a asemejarlo como una cola en el banco. Cuando nosotros entramos a una cola, en primer lugar, nosotros tenemos que ser atendidos. Entonces, ahí viene el tratamiento de la información, cómo yo puedo manipular los datos y poder trabajar con ellos. Bien, nosotros tenemos un contenido básico en el cual nosotros vamos a ir a trabajar. Dentro de este contenido tenemos en nuestra primera unidad fundamentos de estructura de datos, donde inicialmente vamos a definir las estructuras, algunas definiciones, algún tipo de datos lineales o no lineales, estáticas, dinámicas para el tratamiento de la misma. Bien, en nuestra segunda unidad vamos a utilizar vectores, donde vamos a ver la forma de representar a una cierta colección de información, los tipos de datos que pueden almacenar y trabajar, y podemos ver que en esta parte ya el tratamiento lo vamos a hacer mediante un índice donde yo voy a poder acceder a cierta información. Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. Bien, tenemos una evaluación con un puntaje total y final sobre 100 puntos, donde vamos a tener parciales, ayudantía, prácticas y laboratorios. Haciendo la suma de cada actividad vamos a llegar a un total de... Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. 100 puntos. Bien, nuestra bibliografía que vamos a poder manejar es de algoritmos resueltos con Python, estructuras de datos de Kairos Waldo, estructuras de datos de García Marguiño y García Iván, que bueno, son unos textos base para poder manejar. Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. Bien, en ese sentido ya hemos visto una pequeña estructura básica del contenido de esta asignatura. Ahora voy a pasar con mi compañera, donde nos va a explicar un poco de la importancia del manejo de la información, de las estructuras de datos. Bien, esta asignatura podemos apreciar que mínimamente vamos a tener que trabajar con información, vamos a conocer diferentes estructuras de almacenamiento y tratamiento de la información. La importancia de las estructuras de datos en la informática y el desarrollo de software es fundamental, ya que desempeñan un papel crucial en la eficiencia, organización y procesamiento de datos. A continuación se destacan algunas de las razones clave por las estructuras de datos son importantes. Se puede ver eficiencia de manipulación de datos. Las estructuras de datos permiten organizar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Al elegir la estructura adecuada, se pueden realizar operaciones como búsqueda, inserción, eliminación y acceso de manera más rápida y con menos recursos. Número 2. Se puede observar la optimización del rendimiento. El uso correcto de estructuras de datos optimiza el rendimiento de los algoritmos
Por ejemplo, un algoritmo de búsqueda puede funcionar en tiempo constante, en una tabla, pero en tiempo lineal, en una lista enlazada. La elección de estructura adecuada puede significar la diferencia entre un programa que se ejecuta en segundos o en horas. Número 3. Resolución eficiente de problemas complejos. Algunas estructuras de datos están diseñadas específicamente para resolver problemas complejos de manera eficiente. Por ejemplo, los árboles binarios de búsqueda permiten obtener y ordenar y buscar datos de manera rápida, mientras que los grafos son ideales para modelar y resolver problemas de redes. Número 4. Reutilización y escalabilidad. Las estructuras de datos permiten la creación de un código modular y reutilizable. Una vez que se implementa una estructura de datos eficiente, se puede reutilizar en diferentes partes de un programa o en otros proyectos. Número 5. Fundamento para el aprendizaje de algoritmos. El estudio de estructura de datos es una base esencial para el aprendizaje de algoritmos. Muchas estrategias de algoritmos, como la búsqueda binaria, el recorrido en fundamental y la ordenación rápida, dependen de estructuras de datos específicas para funcionar de manera óptima. Número 6. Toma de decisiones informadas. Entender las estructuras de datos permite a los desarrolladores tomar decisiones informadas sobre cómo almacenar, organizar y manipular datos en un programa. Esto particularmente es importante en situaciones donde se deben equilibrar múltiples factores, como el tiempo de ejecución, el uso de memoria y la complejidad de código. En conclusión, las estructuras de datos son el pilar sobre el cual se construyen los algoritmos y aplicaciones de software. Su importancia radica en la capacidad de mejorar la eficiencia, optimizar el rendimiento y resolver problemas complejos de manera efectiva, lo que las convierte en una habilidad esencial para cualquier profesional de la informática. La de datos es una base esencial para el aprendizaje de algoritmos. Muchas estrategias de algoritmos, como la búsqueda binaria, el recorrido en fundamental y la ordenación rápida, dependen de estructuras de datos específicas para funcionar de manera óptima. Número 6. Toma de decisiones informadas. Entender las estructuras de datos permite a los desarrolladores tomar decisiones informadas sobre cómo almacenar, organizar y manipular datos en un programa. Esto particularmente es importante en situaciones donde se deben equilibrar múltiples factores, como el tiempo de ejecución, el uso de memoria y la complejidad de código. En conclusión, las estructuras de datos son el pilar sobre el cual se construyen los algoritmos y aplicaciones de software. Su importancia radica en la capacidad de mejorar la eficiencia, optimizar el rendimiento y resolver problemas complejos de manera efectiva, lo que las convierte en una habilidad esencial para cualquier profesional de la informática. En conclusión, las estructuras de datos son el pilar sobre el cual se construyen los algoritmos y aplicaciones de software. Su importancia radica en la capacidad de mejorar la eficiencia, optimizar el rendimiento y resolver problemas complejos de manera efectiva, lo que las convierte en una habilidad esencial para cualquier profesional de la informática. Complejos de manera efectiva, lo que las convierte en una habilidad esencial para cualquier profesional de la informática. Cualquier profesional de la informática.